Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Hoy hablaremos del asesinato en Estados Unidos de Charlie Kirk. También de los drones rusos en Polonia y de si puede haber otra guerra. Y de algo curioso, el incremento de niños de origen extranjero en España. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 11 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos tuvo lugar ayer un episodio violento que tendrá indudables efectos. El asesinato de Charlie Kirk, fundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, influenciador desde las redes sociales y aliado y amigo del presidente Donald Trump. Charlie Kirk, de 31 años, hablaba debajo de una carpa en el campus de la Utah Valley University en Orem, a unos 65 kilómetros de Salt Lake City. Se dirigía a decenas de estudiantes en medio de una gira que él llamaba America's Comeback, el regreso de Estados Unidos, cuando le dispararon. Counting or not counting gang violence? Oh my God. Go, run, run. Whoa. Con un tiro en el cuello, Kirk fue trasladado inmediatamente al hospital, donde los médicos nada pudieron hacer. El presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker of the House, Mike Johnson, lamentó enseguida la muerte, al igual que Donald Trump. Trump era su amigo personal, tanto que lo invitaba frecuentemente a su mansión de Mar-a-Lago de Palm Beach, en la Florida. El presidente apreciaba el éxito de The Charlie Kirk Show, que según el influenciador tenía más de 500,000 de descargas. Charlie Kirk fue un defensor del porte de armas. En 2023 dijo que valía la pena pagar el precio de que desafortunadamente hubiera algunos muertos cada año si de ese modo se preservaba la segunda enmienda de la Constitución para así proteger los otros derechos que Dios le dio al país. You will never live in a society when you have an armed citizenry and you won't have a single gun death. That is nonsense. It's drivel. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. Ayer tarde, el director del FBI, Kash Patel, dijo que se había interrogado a un sospechoso, que luego fue puesto en libertad. Pero, ¿qué pasó realmente en Utah y qué podría implicar todo esto? Llamamos a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, con las banderas a media asta aquí en Washington, en señal oficial de duelo, por orden del presidente de Estados Unidos, el asesinato de Charlie Kirk ha tenido un fuerte impacto en este país, con otro episodio de violencia política que desgraciadamente se está convirtiendo en frecuente. Kirk era una figura de enorme influencia entre los conservadores y especialmente los jóvenes. En el núcleo del trumpismo, Kirk era un leal aliado del presidente, muy amigo y cercano a la familia Trump y al vicepresidente, J.D. Vance. Las condolencias y lágrimas van más allá de la Casa Blanca y los círculos conservadores aquí. La violenta muerte de Kirk, con vídeos explícitos que circulan por las redes sociales sin freno, ha golpeado a muchos más allá de los colores políticos. Charlie Kirk estaba en un evento público en la Universidad de Utah, rodeado de jóvenes, como tantas veces en su carrera, que empezó como activista ya cuando era estudiante. Después, como figura influyente en redes sociales y podcast, y comentarista en medios conservadores más tarde. Cofundó, cuando tenía 18 años, la organización activista conservadora y juvenil Turning Point USA, que nació en 2012 con la reelección del presidente Barack Obama y creció
en 2016, cuando dio su primer apoyo a Donald Trump. Ahí empezó el ascenso de Kirk, consolidado en la última campaña electoral de Trump, en 2024, como un importante factor movilizador de voto joven en estados clave como Arizona, definiendo a Kirk como una fuerza política dentro de las alas más populistas con amplia influencia en el Partido Republicano, donde se enfrentó al establishment más tradicional, además de ser azote de los más progresistas en la oposición, y soporte del trumpismo, que Kirk recogió en un libro titulado La doctrina MAGA, por el eslogan Make America Great Again, o hacer que Estados Unidos sea grande otra vez. Así describían los medios aquí su estilo, como apocalíptico, combativo, incendiario y polémico, y también muy exitoso. Millones de seguidores en las redes, presencia constante en medios conservadores y acceso directo al gobierno. Muy querido en esas esferas, Charlie Kirk, sin embargo muy criticado y repudiado en otras, y esa discordia se vio ayer en las redes sociales. Pero es una violencia ante la que solo cabe la condena. Eso es sobre todo lo que estamos viendo aquí, pendientes a la hora de grabar este podcast de mucho por confirmar todavía sobre este asesinato. Las voces de pésame de diferentes ideologías lamentan aquí un día oscuro para Estados Unidos y otro momento difícil para este país. Un grave incidente tuvo lugar en la noche del martes al miércoles en la frontera entre Ucrania y Polonia, luego de que 29 drones rusos entraran en territorio polaco. Semejante incursión activó el sistema de defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La noticia la dio ayer en la mañana el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, según el cual hubo varias violaciones del espacio aéreo nacional por parte de numerosos drones rusos. Algunos de ellos recorrieron más de 200 kilómetros de territorio polaco. W nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. La reacción de la OTAN, a la que pertenece Polonia, fue inmediata. Aviones F-16 y de otros modelos derribaron al menos 4 drones. Rusia reconoció lo sucedido y dijo que su objetivo eran zonas fronterizas dentro de Ucrania, país al que invadió en febrero de 2022. Un edificio oficial en la ciudad polaca de Wiriki fue averiado, pero no hubo víctimas. Entre tanto, en Bruselas, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que el comando aliado estará alerta para defender el flanco este de la alianza y para proteger cada pulgada del territorio. The Supreme Allied Commander will continue to actively manage our deterrence and defense posture along the entire eastern flank. Allies are resolved to defend every inch of Allied territory. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump reaccionó a lo sucedido. En su red social Truth Social escribió un mensaje corto. ¿Qué pasa con Rusia violando el espacio aéreo de Polonia? Dijo y agregó, "Here we go", es decir, aquí vamos. Lo más inquietante es que Donald Tusk también dijo, atención, que desde la Segunda Guerra Mundial Europa no había estado tan cerca de otro gran conflicto armado. ¿Tiene razón? Llamamos ayer al corresponsal de El Mundo, de Madrid, Xavier Colás, que está en la zona. Bueno, yo creo que todos los polacos saben desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en el año 2022 que ese hecho, esa guerra en territorio de su país vecino, les coloca más cerca que nunca de otro conflicto bélico como los que sufrieron sus padres, sus abuelos, etc. Desde luego que lo ocurrido en el espacio aéreo de Polonia es un escalofrío para muchos polacos, más allá de lo que ha pasado, más pendientes de lo que puede venir después. Hablando con polacos al llegar a Polonia, me he encontrado varias veces con el relato de, bueno, es que tenemos que tener en cuenta nuestra historia. Y es verdad, los polacos arrastran una historia en la cual han sido abandonados cuando han sido atacados por un vecino mucho más grande. Estamos hablando fundamentalmente de Alemania y de la Unión Soviética. Y
esa idea sigue en la mente de muchos. Es decir, si Rusia un día va más allá, si un día los drones no pueden pasar por extraviados, sino que es un ataque en toda regla, ¿qué va a hacer la OTAN? ¿Va a ir a la guerra por nosotros, por los vecinos del extremo oriental de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica? Así que cuando Donald Tusk ha dicho ante el Parlamento que el país está más cerca que nunca de una guerra desde que sucedió la Segunda Guerra Mundial, en realidad se estaba refiriendo a la memoria y al corazón de muchísimos polacos. Desde luego, ahora hay una diferencia, y es que Polonia forma parte de una alianza democrática y muy sólida que es la OTAN. Pero la pregunta ahora mismo aquí en Polonia es si esa alianza va a ser, primero, suficientemente disuasoria para Vladimir Putin y, tercero, suficientemente sólida si realmente uno de estos días pasa algo grave. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En España se conoció ayer un dato llamativo con respecto a la inmigración en ese país de casi 49 millones de habitantes. El asunto es que casi el 40% de los niños menores de 10 años son ya de origen extranjero. La información se publicó en un informe de Funcas, un think tank privado. Según Funcas, institución que depende de la Asociación de Cajas de Ahorros y Bancos, SECA, la población extranjera está compuesta por 11.700.000 personas, es decir, del 24,3% del total. Colombia y Marruecos son los países de donde procede más gente. Una de las preguntas que surgen del reporte es si los inmigrantes de segunda generación, esto es, los hijos de extranjeros, se consideran a sí mismos españoles. Llamamos ayer aquí en Madrid a un experto, Alejandro Macarrón, del Observatorio Demográfico CEU-Cefas. Un dato bastante preocupante de este estudio es que la mitad de los inmigrantes de segunda generación, los hijos de inmigrantes, no se autoidentifican como españoles, es decir, que no tienen el sentimiento de ser españoles, cosa que, claro, a la larga pues no da la mejor integración. Es bastante distinto si han nacido en el extranjero y han llegado aquí ya de niños, aunque se han criado en España, o si han nacido en España. Si han nacido en España, el 82% sí se identifica como españoles, pero solamente el 40% entre los que nacieron en el extranjero y llegaron a España de no muy mayores y luego se siguieron criando aquí. También le preguntamos a Alejandro Macarrón por algo muy singular, y es el nivel académico que tienen las madres extranjeras según el país del que provienen. Entre las mujeres inmigrantes, las que tienen mejor formación educativa en España son las venezolanas, que además superan a las españolas. El 70% de las mujeres venezolanas en España que tienen hijos tienen titulación universitaria y apenas el 2-3% tienen solamente primaria o menos. Por ejemplo, las españolas, educación universitaria, las madres nacidas en España, tienen como el 48% son tituladas universitarias y el 20-22% tienen primaria o menos, o sea que es claramente más las venezolanas, ¿no? Después estarían, bueno, las colombianas tienen un nivel más menor que las venezolanas y que bastante también menor que las españolas. 18% tienen titulación superior y el 32% tienen primaria o menos. Y luego, en conjunto, las mujeres que menos formación educativa tienen son las marroquíes, de las cuales pues no llegará al 6-7% las que tienen titulación universitaria y las que tienen primaria o menos son como el 77%. Las ecuatorianas tampoco tienen un nivel, en este estudio que se ha publicado de las nacionalidades que salen, las de Ecuador tienen pues un nivel de titulación superior también muy, muy bajo, como menos del 10%,
y tienen también, muchas tienen primaria o menos, la mayoría, pero menos, están en promedio más preparadas que las marroquíes, y luego hay también más conformación, digamos, profesional, ¿no? De otros países hispánicos, las argentinas un poco por debajo de las españolas, pero muy parecido. En la Europa que llamamos en España, no es la Europa rica, ¿no? La Europa occidental más rica, pues el nivel es bastante parecido al de las españolas, un poquito superior apenas en titulación superior y muy parecido en los demás niveles. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que acaba de ser condenado a 12 años de cárcel por el delito de manipulación de testigos, será nuevamente candidato al Senado por su partido, el Centro Democrático. Así lo dijo ayer Gabriel Vallejo, presidente de ese grupo político, que agregó que Uribe ocupará el renglón 25 en la lista. Aunque es difícil que alguien que está tan abajo resulte elegido, la intención parece ser estimular a los votantes. Uribe está libre de momento y ha impugnado el fallo en su contra. El diario The New York Times dijo ayer que la embarcación destruida por Estados Unidos el 2 de septiembre y que supuestamente iba con drogas de Venezuela a Norteamérica, como afirmó el presidente Donald Trump, se estaba devolviendo a territorio venezolano luego de que sus ocupantes vieran una aeronave estadounidense. En la lancha, según Washington, viajaban 11 personas que navegaban por aguas internacionales cerca de Trinidad y Tobago. El estadounidense Larry Ellison, fundador y mayor accionista de la compañía tecnológica Oracle, es desde ayer el hombre más rico del mundo por encima de Elon Musk. Según el Bloomberg Billionaires Index, Ellison tiene ya $393 mil millones, mientras que el dueño de Tesla posee una fortuna de $385 mil millones. Parte del éxito de Oracle es el acuerdo al que llegó en enero con el SoftBank y OpenAI por $500 mil millones, relacionado, entre otros, con un gran centro de datos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.